Buenas Buenas, tardes. profe. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo pasó el fin de semana? Todo piola. Todo chévere, de los chéveres. ¿Qué? Todo chévere, los chéveres. Sí, profesor. Sí. Vamos a avanzar ya, porque hasta que entren los demás, Ok. vamos a esperar. No, pues esperamos un minutito, profesor, para que se unan los demás y sea la ruleta. Hasta que espere, hasta que vengan todavía, chicos. Mejor avanzamos. Es que se van a demorar, yo lo sé. Lo manda siempre bien tarde. Aidan a veces ni se entra. Gerardo a veces tiene problemas del sí tiene problemas del internet, pero ya pues. A las 4, a las 3 empezamos siempre, ¿no? A ver, entre los dos, nada más vamos a hacer, ¿ya? Una ruleta entre los dos. Danilo y Fabricio. Eso, Z no creo que mencionar. Listo. Ya, yo más voy a participar, ¿ya? Comienza Danilo. Listo. Después yo. Después Fabricio. ¿Listo? Profesor, ¿cuánto vamos a leer? Por puntos, ¿no? Por puntos, ¿ya? Y además de ello, algunas recomendaciones. Siempre tengan presente los signos puntuativos. ¿Qué más? Nada Ok, más. Vamos a ir profe. de punto a punto, no vamos a ir. ¿Ya? Ok, profesor. Entonces, Ok, profesor. dime. Ok, profesor. Ya, comienza Danilo. Ya, profe. El origen del alfabeto. Los hallazgos más recientes permiten suponer que, en la última instancia, debemos el alfabeto El a los punto. egipcios. Ya, en última instancia. Debemos el alfabeto a los egipcios y que luego nos fue transmitido por los griegos. Estos tomaron la mayor parte de su letra a los fenicios. Tal vez vía Chipre y Creta, probablemente después del año 1000 antes de Cristo. Como parece demostrarlo el número de letras y que las dos primeras del alfabeto fenicio se llamaran Aleph y Bet, denominadas por los griegos alfa y beta. El alfabeto fenicio, o mejor el alfabeto semítico occidental, ha conquistado el mundo entero gracias a dos fenómenos históricos: la expansión de la cultura europea por todos los rincones de la tierra y el triunfo del Islam hasta el interior de Asia y África. Un momentito, Toda ¿ya? la cultura Un china momentito, ha un momentito, un resistido hasta el momentito, un presente. momentito. Sigue, sigue. Toda la cultura china ha resistido hasta el presente y se puede preguntar a buen seguro, ¿hasta cuándo resistirá todavía? El alfabeto fenicio dio nacimiento solamente a una escritura puramente literal. Las demás grafías, cuando dice grafías, también se le significa letras. Las demás grafías, ya sea en Egipto, Babilonia, Asia Menor, Creta, China, Japón o México, son escrituras más o menos ideográficas que, en circunstancias favorables, ha adquirido un carácter silábico. Cuando dice ideográficas, son figuras. Las nuestras son gráficas, es decir, letras. Una letra, dos letras, juntamos entre letras y hacen palabras.
Después de Fabricio va a seguir Amanda. Sigue, estamos leyendo de punto a punto. Sigue Fabricio. Debate, profesor. Pero, ¿dónde han encontrado los inventores del alfabeto semítico occidental los modelos para sus letras? Se han supuesto que los tomaron de Hay un los punto. babilonios. ¿Recuerdan que les dije que tiene un Ah, punto? cierto, profesor, Cuando sí hay dos, más bien dos signos interrogativos, ahí sí. Y si hay una coma, también siguen, pues, ¿no? Sigue, siguiente. Se han supuesto que los tomaron de los babilonios, pero es modelo para su no. Pero es imposible por estas razones. Cada signo cuneiforme involucra sonidos vocales y consonantes, mientras que el alfabeto fenicio solo significaba consonantes, pudiendo especificarse las vocales mediante el añadido de puntos diacríticos, como ocurre en las escrituras hebrea y árabe. Muy bien, antes que sigas, perdón. Cuando dice puntos diacríticos, es la tilde, la vírgula de la ñ, de la ñ. Profesor, creo que le quieren dar. Sí. Allá, vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Profesor, disculpe, ¿puedo ir al baño? Ya, corre. Además, es un momentito, voy a explicar. Profesor, buenos días. Buenas tardes. Disculpe por entrar, buenas tardes, disculpe por entrar, es que no encontré el link. Ya, después de Amanda vas a leer, ¿ya? Después de Amanda. Ese sombrerito de la N, que es la ñ, ese es un diacrítico. La tilde también es un diacrítico, es un diferenciador. También los dos puntitos que está encima de la U, también. No lo tenemos acá, donde está cigüeñal, cigüeña, sinvergüenza, esos son diacríticos. Sigue. Yo, además, los babilonios escribían de izquierda a derecha, contrariamente a los fenicios. Por último, ya voy a. Profesor, ¿usted no ha dicho que ya no va a leer? Eidan, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ya vas a leer después de Fabricio. Perdón, de Gerardo. Ya, nos podría decir dónde nos queda, por favor. Disculpe la tardanza, es que está ayudando en algo mi mamá. Ya, ahí, yo voy a leerlo bien. Por último, la escritura cuneiforme no estaba destinada a ser escrita, sino a ser grabada, mientras que la escritura fenicia presupone, como la muestra, el uso de pluma, tinta y papiro, o materias similares. Todas las tentativas para relacionar la escritura... Profesor, me toca a mí, soy Fabricio. Perdón, Profesor, escúcheme. Fabricio. Profesor ha dicho muestra, no ha dicho nuestra, ha dicho muestra. Ya. Sí, perdón. Estoy emocionado. Todas las tentativas para relacionar la escritura fenicia con los caracteres cuneiformes han fracasado. En cambio, la escritura fenicia... No, le toca a Amanda. No, pues me ha dicho que después de ti... Después de Gerardo, te dije, después de Gerardo. Profesor, ya lo va a leer. En cambio, la escritura fenicia presenta una similitud muy grande con la escritura cursiva egipcia. Ahí está el parecido. Así ha evolucionado. Así ha evolucionado la escritura. Poco a poco, hasta llegar acá. Poco a poco ha evolucionado. Son miles de años, pues, no solamente son unos cientos, son miles de años que ha evolucionado la escritura. Y ahora nosotros, pues, somos herederos de toda esa evolución. Y profesor, ¿por qué no todavía no está la Z? Además, profesor, yo nunca he conocido la PS ni la PH. Ya. Esos, por ejemplo, la PH es la F. Por eso en algunas escrituras. Profesora, por ejemplo, ¿por qué? en inglés, un momentito, yo me pregunto si puesto, Gerardo, un momentito, ¿ya? Por ejemplo, ahí.
Ah, profesor, lo que usted dijo que cuando hay una H no tenemos que pronunciar la H, solo la vocal. Claro, pero en este caso es diferente porque es de otra lengua, pero ha evolucionado y se ha convertido esa PH, se ha convertido en una F. Por ejemplo, ¿qué creen que significa esto, esta palabra? Filosofía. Filosofía, ¿ya? Filosofía, profesor. ¿Ya? Eso, Y profesor, la PS, creo la PS. a la PS no ha evolucionado. Eso ya ha desaparecido. Es más, algunos escriben así. Otros, otros escriben así. Psicología. Así nomás, ya desapareció también. Ya no tiene mucho uso. ¿Ya? Sí, profesor, también sucede lo mismo con psicólogo. Claro, así exactamente. Ya no tiene uso, pues. Ya no tiene sonido, ya no lo están utilizando, ya va a desaparecer. Lo mismo que ocurre acá. Se puede escribir de las dos formas, pero cuando se lee ya no se lee la P. Ah, ok, profesor. Es la evolución, así evoluciona no solamente en los animales, también nuestras escrituras. El momento de hablar también. Nadie ya habla, por ejemplo, a ver, allá. Por ejemplo, acá antes se escribía así en el castellano se escribía de la. Y esto Ella, profesor. Ella. han nacido dos letras, dos palabras, la de y ella. Se han separado. Ah, de ella. Ajá. Otra también. Entonces, Vita. profesor, cuando decíamos antiguamente de ella era de ella. Ajá, sí. Vita, por ejemplo, también es vida. Otra también. Hay bastantes palabras que, por eso ha nacido nuestro idioma nació del latín, porque de ahí es, y no solamente el castellano, otras lenguas más. Ya, sigamos, voy a leer ya esto, ¿ya? Profesor, Dime, Gerardo. ¿me podría decir el Gerardo me quería orden? preguntar, un momentito, Aidan, Gerardo me quería preguntar algo. Dime, Gerardo. Profesor, ¿por qué todas las culturas siempre se comunicaban con dibujitos, o sea, garabatos? Porque al inicio no conocían, pues la forma en que nosotros conocemos es nuestra escritura ya es muy evolucionada, es más, necesita más esfuerzo intelectual. Por eso es que se ha desarrollado de esta forma. Aunque, por ejemplo, también en China, por ejemplo, son ideogramas. Es decir, toda una figurita es todo un símbolo hace una idea. En cambio, nosotros tenemos que juntar letra por letra para recién de una palabra, un significado. Antes no conocían la escritura como nosotros la conocemos, solamente rayitas. Y poco a poco han tenido que diferenciarlas con esas mismas. Por eso también no utilizamos los números romanos para sumar, porque eran muy complicados para sumar. Recién en el siglo XIV, XV, recién se empezó a utilizar los números arábicos, lo que conocemos, 1, 2, 3, 4, esos recién se empezaron a utilizar. ¿Ya? Eida, ¿me quieres preguntar algo? ¿Me podría decir el orden, por favor, que vamos a leer? Tú vas a leer después de Amanda. ¿Ya? Y ya, pero ¿quién comienza todo, profesor? Eso no importa, la cosa es que tú tienes que seguir la lectura después de Amanda, mientras los demás están leyendo también. Gerardo. Es después de Amanda soy yo y después de mí es Aidan. Ah, perdón, después de Gerardo, perdón, después de Gerardo. Lees Aidan, lee después de Gerardo. Acá tenemos evolución del alfabeto. El fenicio, que es esta de acá. Lo voy a separar. Se parecen, algunas letras casi no han cambiado. Mira, por ejemplo, la Q. También la T, profesor, la T. La T, mira, la T es más todavía. Todas están todas así.
El griego, por ejemplo, la tercera. El griego oriental, después el griego clásico, el griego occidental. El 5 y 6 el etrusco, el 7 el latín antiguo, el latín clásico, que es donde ha nacido nuestra lengua, nuestro idioma. Después tenemos la escritura cursiva de la Edad Media, llamada uncial, inmediatamente emparentado con el fenicio y se halla el alfabeto griego. Por algo, fenicios y hebreos eran vecinos. Para concluir también. Profesor, algo así, a ver, mira el chat, algo así serían las letras. ¿De qué te refieres? A ver. Algo así serían las escrituras. No, eso no son, que no se mira bien. Ah, ya, son rayitas. Eso ya son para sumar. Sí. Profesor, ahí dice, ¿qué onda? Esos son otros ideogramas que han inventado en la actualidad, pues. Yo les digo los que han escrito realmente en sociedades antiguas. Esas letras sí han existido antiguamente. No letras, sino algunas letras y otras ideogramas. Es decir, una figura daba un significado, pero para que cambie ese significado, se tenía que poner otra letra a su costado para que tenga otro significado. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, si yo pongo acá, acá está en singular. ¿Qué puedo hacer para que cambie un poquito más esta palabra? A ver, pero aumentarle una letra más a esta palabra filosofía. ¿Qué puedo hacer? Filosofías, profesor, soy Fabricio. Ahí está, perfecto, ¿eh? Porque acá está en singular. Si le pongo una letra, cambió. Filosofías. Ya está hablando en cantidad, en plural. ¿Se dan cuenta? Todo ello, todas esas pequeñas cosas que para ustedes les pasa por desapercibido, son muy importantes. Por eso que se les enseña el lenguaje el manejo de nuestro idioma desde que están en jardín, para que puedan pues saber expresar, escribir bien, saber expresar bien tanto en textos orales y escritos. Porque si empezaríamos a hablar y escribir cualquier cosa y no tendríamos reglas, empieza a desaparecer o dividirse o nacer nuevas lenguas. No nos entenderíamos entre nosotros y desaparece otra vez el castellano, así como desapareció el latín. Como el latín no se le enseñaba a la población, en todo caso no habían colegios y la población hablaba a su antojo, empezó a desaparecer y nació nuevas lenguas. Por eso es que nacieron el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el castellano. Profesor, ¿cómo era el latino? El latín es... Esta frase, ¿recuerdan que esta frase les había puesto anteriormente? A ver si se recuerda. Ah, sí, sí me acuerdo, profesor. ¿Qué significa? Ver? Errar es humano. Errar es humano, perfecto. Eso significa. Y mire, ¿se parece bastante o no? Sí, profesor, sí. ¿Ya ve? Profesor, tengo una duda. Dime. Sí, ¿Sabes qué, profesor? ¿Sí? Yo le dije a mi papá, ¿sabes qué, papá? ¿Sabías que errar es humano? Y mi papá reaccionó como medio raro. Yo no sabía por qué. Ya. Y no sé si hay otra teoría de errar o de humano, algo así de errar. ¿Cómo así? No te entiendo. Profesor, que errar no tiene otro significado. Errar, te refieres a error, pero en este caso estamos traduciendo. Errores, pues. Equivocarse, en todo caso, podemos decirle un sinónimo. Equivocarse. Profesor, ¿te acuerdas cuando vi? Ya sé a qué te refieres, Amanda. Te refieres a herradura. Profesor, a eso me refiero. No, es otra. Es muy diferente. Esto es con H además. Y herradura viene de la palabra fierro. Porque ya les dije que la F no estaba antes. Era E. Por eso hierro, tal vez hayan escuchado alguna vez o hayan leído en las indicaciones de algunas medicinas o
algunas, a ver, propagandas de, Cuando los comerciales algunas veces dicen hierro. exacto, hierro. Exacto, miren. ¿Tiene un parecido o no? Sí, profesor, solo cambia la H y nada más. Ya. Errare, voy a escribirlo ya en castellano. Errar es humano. Errar es humano. Eso quiere decir Pero, equivocarse. profesor, ¿qué significa? Ah, ya, equivocar a ella. Equivocarse es de humanos. Es más, acá dicen, ¿no? Yo pongo anticlic y sale ahí sus sinónimos. Vagar, deambular, pasear, andar, correr, moverse. Errar. Errar es humano. Equivocarse es humano. Ya lo he puesto diferente. Eso es. Errar es equivocarse. De error, pues, de error. De eso viene. Errar viene de error también. ¿Se entendió, Amanda? Profesor, yo lo entendí muy bien. Ya, ahora sí. Eso es. Solo que esto está en latín, pues, ¿no? Ya, ahora sí. ¿Alguien más alguna pregunta para seguir? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién terminó? ¿Quién le tocaba leer? O sea, me tocaba a mí. Ya, entonces No, empieza. me tocaba a mí, profesor. Después de Gerardo era yo. Ah, claro, profesor, disculpe la introducción, pero ¿dónde nos quedamos? Ya, acá vamos a hacer. No, profesor, le tocaba a Danilo, porque Aidan ya había leído. No había leído, el que yo había leído era yo. Gerardo había leído y después entonces le tocaría a Aidan. Ah, verdad. Gerardo ha leído todo esto, ¿no? Sí, sí, profesor, Sí, soy señor. Aidan. Sí. Aidan, entonces. Comienza Aidan. Los caracteres egipcios sirvieron de modelo a las letras fenicias. Usando la expresión bíblica, se podría hablar de vino nuevo en odres viejos. Los pueblos que crearon el alfabeto de... No, Amanda, no te toca, a ti le toca al profesor. Los pueblos que crearon el alfabeto del oeste semítico eligieron las letras en el país más próximo a ellos y dibujaron, mejor dicho, escribieron estas letras según su gusto y sus particulares, no según el estilo de sus maestros egipcios. La expresión alfabeto fenicio está en cierto sentido justificada porque en definitiva fueron los fenicios quienes introdujeron la escritura literal en Europa. Profesor, no era así. Profesor, una disculpa, pero no dijo Fabricio que cuando te tocaba a ti, profesor, y después a Amanda. No lo dijo. Después de Fabricio es Gerardo, después de Gerardo es Amanda. No, profesor. Primero es Danilo, después es usted, después soy yo, después es Amanda. Ajá, sí, profesor. Y después Primero es Amanda. Aidan. Ah, ya, primero Amanda, perdón, entonces primero Amanda. Después Gerardo y después Danilo, entonces. Perdón, Aidan. Ya sigue, entonces. Otra cosa es afirmar que fueron los creadores de ella, o mejor, de las letras consonantes. Sí se admite el origen egipcio de estos signos y la mayoría de los especialistas así lo creen. Es probable que el alfabeto fenicio naciera en alguna parte donde la escritura cuneiforme ejerciera menor influencia que en Siria. ¿Cómo era? Que en Siria. Probablemente una creación de tan enorme importancia tuvo un lugar en un pueblo semítico occidental que no habitaba Siria, sino una región donde la influencia de los babilonios cedía a los de los egipcios. Quizás fue obra de los hebreos durante
a la de los egipcios. Quizás fue obra de los hebreos durante su estada en Gessen. Ya le dije que esto es G. Así cuando no hay U es como una J. Así. Gessen. País. Hay una tilde acá. Gessen. Ya está. País en el que experimentaron una profunda influencia egipcia. Danilo, te toca. Llegados a este lugar antes de poseer una escritura propia, ¿Qué allí estarás habían haciendo? Sigue. Llegados a este lugar antes de poseer una escritura propia, allí habrían creado un alfabeto que llevarían más tarde a Palestina, de donde se propagaría por los demás pueblos sirios. La escritura literal podría también provenir de los Hicsos, otro pueblo semítico cuyos lazos con Egipto habían sido todavía más íntimos y que al ser expulsados del delta del Nilo podrían haber llevado el alfabeto a Siria. Inscripciones en el monte Sinai. Ocupados los Hay una tilde ahí, hay una tilde. Sinai. La I es la mayor fuerza. Según Sinaí. la I. Exacto. Ocupados los investigadores en la discusión de estas teorías, apareció en 1926 una comunicación sorprendente de los arqueólogos que estudiaban las inscripciones rupestres de las minas de Sinaí, descubiertas 10 años antes por Flinders Petrie. Entre las numerosas inscripciones claramente egipcias, otras de imposible interpretación, daban la impresión de gentes no egipcias se habían esforzado, torpemente en imitar los jeroglifos. Un especialista ha dicho que las inscripciones del Sinaí eran el eslabón de la cadena que faltaba entre las escrituras egipcias y siria. Parecen ser la forma primitiva de los signos de donde proceden directa o indirectamente todos los alfabetos. Y estos signos originales han sido descubiertos en el territorio del Egipto antiguo. Además, guardan una relación muy estrecha con los jeroglifos. ¿No? Jeroglifos. Jeroglifos. Profesor, pero no ha dicho con los jeroglifos. A ver, ¿dónde vamos? Pero con los jeroglifos. ¿Sí está, no? Por tanto, la teoría que nuestra escritura literal tiene su origen en los jeroglifos egipcios puede considerarse como casi enteramente corroborada por los hechos. Los caracteres egipcios no permiten... Ahí dice caracteres, ¿ya? Cuidado. Los caracteres egipcios nos permiten retrotraer la evolución de la escritura hasta la más remota antigüedad. Estos interesantes signos descubiertos en las grutas del Sinai, En la segunda I es la mayor fuerza de voz. Sinaí, Ahí está. no son jeroglíficos puros, algunos son simplificaciones de caracteres jeroglíficos. La mayor fuerza de voz está en la T. Caracteres. Ahí está. Jeroglíficos. Desde el Sinaí. La segunda I. Si ahí está la T. Sinaí. Ahí está.
El primer alfabeto semítico alcanzó probablemente los pueblos de Siria del norte y el reino de Saba, situando en el sur de Arabia. Aquí se encuentra Arabia. Arabia. Aquí se encuentra una escritura semítica de tipo más antiguo que la fenicia y más próxima a las inscripciones del Sinaí. Sinaí. Se equivocó, Gerardo dijo próxima y es próxima. Próxima a las inscripciones del Sinaí. Profesor, me olvidé decirle también que se equivocó de Siria, dijo de la Siria. Era de Siria. Ya, muy bien. Lo bueno es que están atentos. Tienen que siempre también ustedes leer, ¿ya? Muy bien, muy bien. Sigamos. Profesor, ¿leo? No, que siga, que es el siguiente. La escritura de Sinaí presenta muchos enigmas todavía. Los textos no han sido descifrados aún, pero se ha podido determinar que datan de 1850 y 1500 a.C. y utilizan 32 signos. Las inscripciones fenicias más antiguas fueron descubiertas en Ugarit y datan de 1500 a 950 a.C. Profesor, usted dijo que cuando la G no tiene U se pronuncia como una ja, y usted dijo Ugarit. Ya, pero ese es cuando está cuando está así, cuando está entre la I y la E. O si no, cuando está al comienzo, Así o así. Nada más es, ahí es con G. Ok. Cuando es así, es con G. ¿Ya? Profesor, cuando haya un gu, se pronuncia gu. Cuando hay una U, se hace gu. ¿Ya? Ahora, bueno, a ver, no se olviden de esto, ¿ya? No se olviden, miren. Ay, caramba. Ya. Miren, tiene solamente cuando está delante, después de, o antes de la I o la E. Acá es G, Ji. Acá es Ge, Gi. Acá es We, Wi. ¿Notan la diferencia? Otra vez. Sí, profesor. G, Ji. Ge, no es we, ojo, we. Es ge. Ge, gi. Acá sí es we, ahí suena la U. Por eso tiene esos dos puntitos, lo que se llama diacrítico. La diéresis. We, wi. Muy diferente decir ge, a gi. Acá no suena la U. Ge, gi. Acá sí. We, wi. Cigüeña. Lingüística. Acá. Guerra. No dices guerra, dices guerra. Guisado, no dices guisado. ¿Listo? Y así. ¿Ya? Está sencillo, ¿no es cierto? Solo cuando esté esa diéresis, recién se va a hablarla, se va a pronunciar la U. Guerra. Perdón. Cigüeña. Lingüística. Acá no. Acá es muda. Siempre le dijeron que la H es muda. Claro, eso es cierto. Pero a veces la U también es muda. No solamente en esta combinación. También en esta, miren. ¿Qué? ¿Ustedes dicen cue? ¿O dicen qué?
¿Qué, profesor? Claro, ¿qué? ¿Ya ve? Ahí sí, ahí está la U está muda, igual que acá. ¿Ya ve? Tenga muy presente ello, ¿ya? Acá es, cuando no hay U, es una J. Entonces, profesor, el que cuando la U tiene los dos puntitos, se Eso no, dice cue. pero no existe en nuestro castellano, en nuestro idioma no existe esa combinación. Ah, ok, profesor. Ahí. Esa combinación no existe. ¿Ya? Cue. Claro, se podría escribir, pero no existe. Para nosotros no existe. ¿Ya? Hay en italiano, sí hay, pero para nosotros no. Por ejemplo, los italianos dicen, uy, a lo mejor no se confunda. Pero ahí, ¿ya? Vamos a seguir, a ver. Ya, siguiente, después de mí, ¿era quién? Fabricio. No, profesor. Ya sí. Se trata de una escritura puramente alfabética de 22 signos, todos ellos consonánticos. Profesor, los 22 no es, o es 24. Eso está hablando de las escrituras de los semíticos, pues, no de nosotros. Ah, ok, Sí, profesor. son de ellos, no de nosotros. Nosotros estamos hablando de las culturas antiguas, ¿ya? Cuando diga recién, nosotros tenemos, ahí sí es diferente. Sigue, sigue. Ah, siguiente. Le toca a Amanda, profesor. ¿Qué pasó, Amanda? Profesor, está ahí Amanda, que continúe el otro. Sí, sí, yo voy a continuar. Hacia el año 1000 a.C., de ese alfabeto nació el hebreo. Y quizás algo más tarde apareció el alfabeto griego primitivo, que ha servido el modelo al actual latino. De modelo al actual latino. Eso quiere decir que el alfabeto griego primitivo ha sido el modelo de nuestro actual abecedario. ¿Ya? Profesor, el género dijo, en vez de alfabeto, dijo alfabeto griegos. Se pasó eso, alfabeto. Dijo alfabeto y griego. Alfabeto, ya. Muy bien, muy bien. ¿A quién le toca? A mí, profesor. Profesor, disculpe, yo podría leer esta parte, profesor, es que me ha salido y el internet me está pidiendo, profesor. Yo podría leer esta parte, porque no leí la otra parte que... Ya, después, entonces, lees y después va a leer Aidan, ¿ya? Pero profesor, solo lee por esa vez y ya todo normal, ¿no? Sí, normal después. Los arameos, detrás de los montes, detrás de los montes, Líbano, Siria, contenía un rico surtido de pueblos. Varios de ellos se habían establecido allí sucesivamente, acumulando elementos étnicos Muy bien. de estos pueblos. Los arameos son los de mayor interés. Eran nómadas organizados en tribus que nunca llegaron a crear un estado unificado, sino un conjunto de pequeños reinos, como los de Damasco, Barjadad, Harran, Hazael, Hamad, Shenhirli, al pie del Amanus, etc. Sir L. Wolseley, arqueólogo inglés, ya citado. Hay un punto en Sir L. Sí, pero este punto es de abreviación, ¿ya? Las abreviaturas no cuentan. Sigue. Es que profesor, esa L es un nombre. Ah, ya, sí. Además, ¿saben? A la siguiente vez, cuando encuentren así al lado de un apellido, ya no lo lean, porque no tiene sentido solo decir L, ¿ya? Ya no lo van a leer cuando encuentren. ¿Listo? Ok, profesor. Sigan. Realizó Descubrió las ruinas de una ciudad que se llamaba Le toca a a Fabricio todavía, tiene que terminar.
descubrió las ruinas de la ciudad que se llamaba... No, Profesor, ahí era, no era tienes que leer esto, en Fabricio. Solari. Fabricio, esto. Sí, profesor. Realizó excavaciones en el norte de India entre los años 1939 y 1949. Descubrió las ruinas de una ciudad que se llamaba Al-Lat en sus tiempos de apogeo, y era el centro de un pequeño reino que se extendía por las fértiles llanuras del Orontes. Orontes. Profesor, ese 1936 y 1949 son después de Cristo, ¿no? Claro, ya estamos hablando de un arqueólogo inglés. Pues. Profesor, ahí no fue la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Algunos pues siguen excavando. La mayoría de los científicos o estudiosos o cuando están haciendo algunos cargos no tienen que ver mucho con la guerra. De alguna u otra forma sí, pero siguen haciendo su trabajo. Profesor, la Segunda Guerra Mundial se originó en 1939 y terminó en 1945. Claro, con la catástrofe que hizo Estados Unidos, ¿no? Que lanzó dos bombas de Hiroshima y Nagasaki en Japón. Las bombas, no, las atómicas. Claro, muy bien. Muy bien, qué bien que sepan, está muy bien eso. Hiroshima Nagasaki fue buen nombre para un Ya, personaje de anime. ¿A quién le toca ya? Profesor, me toca a mí. Sí, sí. Alala está protegida por las montañas de la costa en los alrededores de la actual ciudad turca de Antakya, Antioquía, y debía su prosperidad al comercio de tránsito entre Oriente y Occidente. Además, sus bosques de cedros de en las montañas de Amanus proporcionaban una manera muy madera muy estimada en Babilonia y Asiria para la construcción de templos y palacios. Para su defensa se elevaron murallas. ¿Está Amanda? Amanda, ¿está ahí? ¿A quién le toca? Ah, ya, Perdón, perdón, sigue. Para su defensa se levantaron murallas y fortificaciones que en el transcurso de los siglos no cesaron de ser destruidas y reconstruidas. Derruidas y reconstruidas, mientras los templos eran constantemente embellecidos. Todos estos monumentos atestiguan una evolución que refleja la influencia de todos los pueblos poderosos que impusieron su huella a esta ciudad-estado: egipcios, babilonios, uritas, hititas, asirios. La historia política de los pequeños estados arameos no merece ser expuesta. Lo importante fue su acción comercial y, como consecuencia, su papel lingüístico. Esto quiere decir lo que ha dejado para las futuras sociedades de su lengua. ¿Ya? Eso está refiriendo. Sigan. En efecto, puede afirmarse que los arameos fueron en tierra lo que los fenicios en el mar. Fuese comprando, vendiendo o transportando mercancías, se encontraba todo en cercado Oriente. Si en nuestros días el inglés ha llegado a ser el idioma del comercio internacional y frecuentemente en los congresos científicos
los sabios de todos los Profesor, profesor, se equivocó. Profesor, se equivocó. ¿De cuál? Era en los congresos. en los congresos científicos, Muy bien. los sabios, Sí, sí, sí. No. los sabios de todos los países intercambiaban sus ideas intercambian sus ideas en este lenguaje que no es el suyo, pero que todo el mundo entiende. Igual ocurrió en el Oriente Clásico. Los viejos idiomas de Mesopotamia desaparecieron para dejar paso al arameo, arameo, que incluso suplantó al hebreo en Palestina. Numerosos pasajes de la Biblia, todo el libro de Daniel. Sí, está bien, está bien. Numerosos pasajes de la Biblia, todo el libro de Daniel, fueron escritos en arameo, y en esta lengua pregonó Jesucristo su buena nueva. Muy bien. Antes de seguir, eso es lo que dejó los fenicios. Su lengua sirvió para que todos se comunicaran y hagan comercio. Así, al igual que el inglés. El inglés, si ustedes aprenden bien el inglés, pueden ir prácticamente a cualquier parte del mundo y comunicarse. Claro que en algunas regiones no van a saber, pero al menos en los hoteles, aeropuertos, centros comerciales grandes, ahí la gente va a saber, pues lo van a atender en inglés porque ahí ustedes están yendo a visitar a ese país. Vaya, no sé, supongamos a Japón, a China, Rusia, Corea. Pero profesor, Dime. si en China también sirve el inglés. Por supuesto. Es que profesor, si ahí no me hablan chino. En todo sitio. Es la lengua comercial. Por eso se les enseña a ustedes, bueno, no sé si a ustedes en primaria les enseñarán inglés. Me Yo, enseña yo, ahorita. yo cuando estaba en el colegio no nos enseñaba inglés. Y cuando estaba en secundaria no he aprendido nada. Y recién estoy aprendiendo. Por mi cuenta también, ¿no? Además, debería aprender. Cada vez pues, cada generación es diferente. También vienen nuevos conocimientos. Los mismos profesores cambian, saben cómo enseñar. Ya es diferente, pues. En sus tiempos, ¿qué iba alguien a enseñarles pues, de esta forma? No, eso no se imaginaba nadie. Ahora es muy diferente. La tecnología ayuda bastante también. Así como la tecnología ayuda, pero también distrae. Algunos se ponen a jugar en vez de atender. Por eso deben ustedes reglamentar su hora. Esta es mi hora de lectura, esta es mi hora de estar en el colegio, esta es mi hora de estar hacer mis tareas. Y después a jugar. Porque si combinan las dos no van a poder. Ni uno ni el otro. ¿Listo? Entonces, así como la tecnología nos da, también nos va a perjudicar. Eso sucedía con la televisión. Todo lo bueno tiene lo malo, todo bueno tiene algo malo, todo lo malo tiene algo bueno. Pero siempre y cuando uno lo sepa aprovechar, pues si no lo sepa aprovechar, así como la televisión, en esos tiempos también la televisión, bueno, hasta ahora, pero en esos tiempos cuando estaba en boga, eh, distraía, pues, dibujitos. Es bueno distraerse, pues, ¿no? Pero el detalle es cuando se combina con lo que vas a hacer. Por eso, pues, que los mayores les tienen que decir a cada rato. A algunos no les gusta escuchar a los adultos, como si fuera que ya saben. Los adultos no le dicen por gusto, ya tienen experiencia y les dicen para que recorten esa situación que también les ocurrió o para que ustedes superen algunas dificultades y no estén cayendo en lo mismo. Por ejemplo, leer, pues algo sencillo. Antes no nos decían, pues nosotros por nuestra cuenta, pero ahora ustedes de alguna u otra forma les dicen, no les incentivan, no, van a leer, ya entonces ya tienen clases de lectura, entonces sí. Y hay nuevos conocimientos, hay más que se puede impartir. Y miren, ustedes ya saben algo de lo que ya están leyendo de todo esto, ya tienen un conocimiento nuevo.
que más adelante cuando estén en secundaria sobre todo, se van a recordar. Ah, esto yo leí alguna vez. Y otra vez va a venir al recuerdo todo ese conocimiento. Esto es como la computadora. Guardas un archivo y está por ahí. Y de repente empiezas a escarbar y sacas a luz otra vez ese archivo. ¿Ve? Ok, pues, profesor, ¿puedo ir al baño? Soy Fabricio. Ya, corre. Muy bien. Empiezo. Me toca a mí, ¿no es cierto? Voy a empezar yo desde esta semana hasta para adelante a empezar a leer, ¿ya? Para que también se puedan dirigir. Profesor, si usted no ha dicho que no va a leer. Es que también me estoy dando cuenta que creo que les ayuda también si es que me pongo a leer. ¿Ya? Ya. Los filisteos. La ruta de Gaza. Esto es muy importante. Hasta en la historia actual, hace unos cuantos años había un problema muy fuerte sobre ello. Por eso la historia es bonita. Porque lo que nosotros nos enteramos en esos tiempos, mire, estamos hablando de hace miles de años. Y esas circunstancias aún siguen existiendo, esos problemas. En Gaza, para que tengan una referencia, voy a poner ya. ¿Se mira mi mapa? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Ya, muy bien. ¿Qué les había comentado? Uy, ¿qué pasó acá? Nos ha mandado al hotel Mediterráneo. Voy a poner mar. Ya les había comentado que todo esto es el mar, ¿no es cierto? El mar Mediterráneo. Sí, profesor. Desde hace mucho tiempo todo esto era un paso. ¿Para qué? Para hacer el negocio entre Occidente y Oriente. Por eso los problemas hasta en la actualidad. Y justamente es ello, Gaza. La franja de Gaza, todo esto de acá. Porque también porque hay petróleo. ¿Quiénes necesitan petróleo? Las grandes potencias, entre ellos Estados Unidos. ¿Qué hace Estados Unidos? Invade otros países. ¿Para qué? Para explotarlos. ¿Sucede solamente ahí? No. También sucede en Perú y en toda Sudamérica. ¿Qué explota? Las minas. Profesor, entonces, o sea, todos los países explotan a las minas. Claro, todos explotan. Pero el detalle es que algunos aprovechan. Por ejemplo, los Estados Unidos aprovechan de otros países. Se meten en su política, se meten en todo lo que se refiere para poder manipular a la gente. Hasta en las series televisivas. No es así nomás que les enseñan lo que hay en la televisión. Eso ya está planteado. Hasta lo que miran en las películas. Todo ello, chicos. ¿Ya? Por eso hay que saber también escoger lo que se mira. Muy bien. O en todo caso, mirarlo, pero analizarlo. Porque todo ello repercute en nuestra sociedad. Muy bien, empiezo. Los filisteos. La ruta... Profesor, ¿Sí? sí que lo voy a interrumpir, pero profesor, voy a reiniciar mi máquina porque tengo muchos problemas. Así que ahorita voy a volver a entrar, profesor, a la reunión. Ya, ya. Los filisteos. La ruta de Gaza hacia el norte conduce a las ruinas de Ascalón, junto a la localidad actual de Migdal Gad. Ah, una cosita muy interesante sobre este nombre. ¿Alguna vez ustedes han escuchado María Magdalena? Me suena, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nada? María Magdalena. Sí, profesor, sí lo he escuchado, creo. Ya. Sí, profesor. Es de Dios, claro que tiene que ver. Exacto. No, es una santa, profesor. Es la madre de Dios. No es la mamá de Dios. María es la mamá de Dios. María Magdalena. Ana, es hermana, creo. Una santa, profesor, es una santa, sí, Fabricio. Santa. Claro, ahora ya la han puesto santa, pero antes la Iglesia Católica la puso como una mujer sin impúdica.
una mujer que no merecía tal estatus de ser mujer. Es la que aparece en varios cuadros, y es más, en los relatos de la Biblia, es la que llora, pues, por Jesús. Por eso, cuando llora alguien, pareces María Magdalena, y no sé si habrán escuchado la frase. ¿Alguna vez han escuchado esa frase o no? No, profesor, yo solo escuchaba lágrimas de cocodrilo. Ya, Eso también. claro, eso es uno. Pero cuando se dice lágrimas de cocodrilo es que está llorando, pero mintiendo. En realidad no está llorando de verdad, está engañando. Pero cuando se dice lloras como María Magdalena es porque está sufriendo, pues. Sufre y sufre, bueno, real, pues, ¿no? Pero el nombre, ¿qué tiene que ver el nombre con María Magdalena? Se dice que ahí nació ella. ¿Ya? Se dice. Una de las discípulas de Jesús. Sigue. Aquí le toca después de mí. A mi profesor, las ruinas están cubiertas por escombros y arenas y ocupan un anfiteatro rocoso en los acantilados próximos al litoral. Pero me parece donde me he quedado, es donde nos hemos quedado, es que mi mamá me ha dicho que le mande una foto de un voucher. Ya. Aquí Pero, le toca. pero ni siquiera te toca a ti, le toca a Gerardo. Sí sé, Fabricio, pero igualmente quiero Sí, saber sí, dónde ya, me no queda hay para seguir problema, a la no hay escuela. problema, ya, está bien. Toca Gerardo, ¿qué ha pasado? Profesor, cerra mi puerta. La arqueología tiene aquí un campo espléndido para explorar. A ver, bien, otra vez. Espléndido. Todo, pues, Es todo. espléndido. Otra vez. Espléndido para Si has leído bien. espléndido. La mayor fuerza vos está ahí. Espléndido. Espléndido para explorar. Espléndido para explorar. Ya, sigue, siguiente. Profesor, ¿puedo continuar? Ya, sigue. Ya, Antiguamente era un país poblado y fértil, producía en abundancia vino, aceite, nueces y granadas. Su recuerdo se remonta a la mayor antigüedad y ya aparece mencionado en las tabletas de Tel el Amarna, rebelde a los faraones, en las paredes del gran templo de Karnak. Es representado en el momento de ser asediado por los soldados egipcios de Tutmosis III. Asediado es atacado, cubierto. Acá tenemos un mapita. Palestina durante la época patriarcal. Esto también es muy... Hasta ahora hay problemas también. Los palestinos siguen teniendo problemas con los israelíes que los pusieron a la fuerza en el país después de la Segunda Guerra Mundial. Acá tenemos en el mapa. Todo esto Profesor, ¿qué es Palestina? es un país. Era grande hasta que Estados Unidos puso a Israel por acá, en este sector. Los puso para que pueda, acá está, para decirles ya es su tierra. ¿Y qué hicieron los israelitas? Empezaron a atacar a los palestinos y les quitaron todo, casi, prácticamente los van a desaparecer. Y los andan matando. Muy feroces. ¿Y profesor, la actualidad se siguen matando? Por supuesto, hay guerra ahí. ¿Alguien me quería preguntar algo? Sí, yo, profesor, pero ya Faris ya lo ha dicho. Sí, pues en la actualidad sigue habiendo esos problemas muy fuertes. Esos problemas
Ellos tienen una forma diferente de la religión acá en de Latinoamérica. Ellos se Pero basan... profesor, sí va a desaparecer ese país porque tiene poco espacio y los demás países son muy grandes. También, pero principalmente es porque le hace la guerra el país de Israel, le está haciendo la guerra, está invadiendo, pues, es lo que está haciendo, ¿ya? En la actualidad Profesor, es muy ¿le fuerte. toca a Danilo? No me toca a mí. Sigue, A mí me toca, ¿no? sí. No, le toca a Danilo. Me tocaba a mí. Sí, le toca a Danilo. No, porque yo era después de No, Patricio. leyó, pues, le leyó Aidan, claro, le toca a Danilo. Yo escuché que fue Nilo. Ocupado por los hebreos. Fue asignada a la tribu de Judá, pero reconquistó poco después su independencia. Judá, pero reconquistó poco después su independencia. Profesor, ya son las 4. Estos chicos, ¿ya se quieren retirar? No, Leamos, profesor. leemos, Es que hay días. Tengo harto tiempo. ya leemos esta partecita hasta quedarnos acá, ¿ya? ¿Sí? Ok, profesor. ¿Ya? No, vamos a leer rápido, vamos a leer rápido. Ya, sigue. Ah, me toca, ¿no? En tiempos de los jueces hebreos, Ascalón fue teatro de las gestas de Hércules Sansón, según los relatos de la Biblia. Hacia el año 1175 a.C., los filisteos, uno de los pueblos del mar, invasores del Mediterráneo oriental, se habían establecido en la llanura costera fértil y parda, que se extiende fértil y parda, que se extiende entre las serranías de Judá y el mar, de Judá y el mar, y consolidaron su dominio en 5 importantes ciudades: Ascalón, Acarón, Azoto, Gat y Gaza. Primer Sam. Eso es dejar eso. Es primero Salmo 6, capítulo 6, versículo 17. Siguiente. Profesor, ¿ya me puedo retirar? Profesor, ¿ya me puedo retirar, por favor? Es que una tarea que se vencía a las 4, le pedí a la Miss que si me puede dar un poco más de tiempo hasta las 5 y tengo que hacer esa tarea, profesor. Ya, no hay problema. Puedes retirar. Gracias, profesor. Ya. cada una de ellas. Me perdí. Cada una de ellas, la tierra. No es Gerardo. Ah, no, perdón. No, profesor, a mí me Perdón, toca. Amanda, Es perdón. Amanda. Sí. Cada perdón. una de ellas y la tierra adyacente eran cultivadas por soldados al mando de un oficial y régidas ¿Cómo? por un señor que era prácticamente libre, aunque en cuestiones Otra políticas vez. rígidas, ¿Dónde está la tilde ahí? regidas Regidas. por un señor que era prácticamente libre, aunque en cuestiones políticas y militares, los cinco pequeños soberanos actuaban de común acuerdo. Constituían una unidad sólida en todos los importantes problemas internacionales. ¿Ello era acaso el secreto de su fortaleza? Profesor, sigo yo Profesor, Sí. coincidiendo con la aparición de los filisteos en Canaán, surgió una cerámica muy característica, distinta por completo de las vasijas de barro que hasta entonces se había usado en las ciudades de
Canaán y en los poblados serranos israelitas. ¿Profesor, me escucha? Sí. ¿Qué? Ya, es que estaba confundida en otro párrafo. Sobre los dominios de las 5 ciudades que estuvieron en poder de los filisteos, se halló esta clase de cerámica en las excavaciones. Clase de cerámica en las excavaciones. Estas vasijas delatan la idiosincrasia filistea. Muchas de las ánforas van provistas de un filtro que revela su utilización. Eran jarros de cerveza y el filtro servía para retener los menudos ollejos de los granos de cebada que sobredaban en la cerveza y que podían molestar al degustarla. Profesor, ¿no puede decir dónde nos hemos quedado? ¿Qué ha pasado? Me está molestando. Ya, sigue. En los poblados filisteos se han encontrado a montones los jarros de cerveza y de vino, lo que demuestra que hay de ser grandes, habían de ser grandes bebedores. Hasta el año 1200 a.C., los hititas habían sido los primeros productores de hierro del mundo, pero fueron los filisteos los primeros que en Canaán poseyeron hierro en grandes cantidades. Sus tumbas contienen armas, utensilios y adornos de dicho metal, tan raro en aquella época y por consiguiente precioso. Las primeras herrerías de Canaán debieron de establecerse en el territorio ocupado por los filisteos, que trajeron consigo el secreto de la fundición de metales como botín obtenido en sus correrías a través de toda el Asia Menor. Trabajaban el hierro e imitaban la cerámica griega de Micenas. En siglos sucesivos, Ascalón estuvo siempre en la ruina de las rutas de las migraciones de pueblos. Así, en la segunda mitad del siglo XVII antes de Cristo surgió de las tierras del Cáucaso una honra Está bien, pero junto, pues. A ver, otra vez. Cáucaso. Ya está. Una horda. Cáucaso, muy bien. Es Cáucaso, no Cáucaso. Cáucaso. A ver. Cáucaso. Ya. Una horda que penetró en el país del fértil creciente. Atravesó el territorio fértil creciente. Atravesó el territorio de los medos e invadió el reino asirio. Eran los escitas, saqueándolo e incendiándolo todo. Después de atravesar Mesopotamia, Sí, hay un punto ahí. eran los lisitas, es que muy poco, pues, profesor. Ya. Eran los lisitas. Lee, pasa. Lee. Ya, eran los lisitas, saqueándolo e incendiándolo todo. Después de atravesar Mesopotamia, pasaron a Palestina y llegaron a las fronteras de Egipto. A través de la llanura costera pasó la horda irrefrenable de los jinetes escitas, precediéndole los rumores más horribles y angustiosos.
Los habitantes, los habitantes de Judá, vieron tal vez Judá, 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 Si hay una tilde, ahí tiene que estar la mayor fuerza de voz en la A. Judá, Judá, perfecto, sí. Judá. Los vieron tal vez desde sus ventanas. Y el horrible, no, y el horrible debe ser. Profeta Sofonías adivinaba lo que iba a suceder, que su casa será desamparada y Ascalón asolada, a Asdod la desterrarán al mediodía sur, y Ascalón será destruida de raíz. Por la tarde se echarán a dormir en las casas de Ascalón. No hay un punto ahí. El historiador griego Heródoto narra, Heródoto, Ahí está. Heródoto. Heródoto, No, profesor, es Heródoto. Heródoto. Porque Heródoto. no es Heródoto. Heródoto. Heródoto Ya está. narra esta investigación. Invasión. Se dirigieron hacia Egipto y cuando estaban en Palestina, salió al encuentro Samético, rey Egipto. Egipcio. Y con regalos y súplicas les hizo desistir de seguir adelante. Y cuando en su viaje de regreso los escitas estaban en la ciudad de Ascalón, algunos de ellos que se habían regresado saquearon el santuario de Afrodita Urania. A los escitas que saquearon el templo de Escalón, así como a su descendencia. La diosa los castigó con una enfermedad venérea. Al cabo de un decenio, aquel tropel había pasado como una mala pesadilla. Voy a terminar todo. Paso obligado en la vía que conduce de Egipto a Siria. Ha sido Ascalón en época histórica objeto de codicia por parte de todos los conductores de tropas y de todos los monarcas que se disputaron la posesión de aquella comarca. Muy bien. Nos quedamos aquí. El hebreo, un pueblo con misión profética. ¿Alguna pregunta para irnos? Si no, No, nos profesor. vamos, chicos. Ya nos hemos pasado bastante. Chau, cuídense. Hasta el día... perdón. Antes que me olvide. El día miércoles, en buena hora que también me he pasado un poquito más, vamos a salir entre 15 y 20 minutos antes. ¿Listo? ¿Sí? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo 20 minutos? Ok, profesor. Terminamos a las 3:45 el día miércoles. O si no, podemos entrar más temprano. 10 para las 4. O 15 para las 4. Profesor, ese día ¿qué será? Yo tengo unas cositas importantes que hacer. ¿El miércoles, profesor? Sí, el miércoles. ¿Sí? Ya, profesor. Ya, profesor. Profesor, ¿pero a qué hora dijo? Puede ser de un cuarto para las 3:45 o 3:50. Ya estamos partiendo, haciendo la lectura. ¿Ya? Ya estamos por terminar. Entonces empezamos a las 3:45. Sí, 3:45. Yo ya estoy... ¿Hasta qué hora?
hasta, igual, hasta las 4:45. No, estamos hablando. A las Al revés. 2:45 hasta las 3:45. Ah, ya. Sí, sí. ¿Ya? Ya, profesor. Listo. Chao. 2:45. Chao, chao. El día miércoles. Chao, profesor. Chao, cuídense, hasta Adiós, mañana. Amanda. Adiós, Aidan. Adiós, Danilo. Chao, despídanse. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Chao.